como Dios, nadie como Dios. Fraternal saludo para todos. Mi nombre es Adriana Gómez Plata y soy misionera del movimiento laical Lazos de Amor Mariano. Vamos a colocarnos en la presencia de nuestro Señor para hacer esta lección divina y vamos a invocar el Santo Espíritu de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven, Santo Espíritu de Dios, ven, pósate en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón. Ven, háblanos, Señor, a través de tu palabra. Ven, instrúyenos, ven, llénanos de ti. Permite que esta palabra la podamos hacer vida en nuestras vidas, a partir de nuestra cotidianidad. Ven, enséñanos, Espíritu Santo, a encontrar eso que nos quieres decir, eso que nos quieres mostrar con la santa palabra. Ven, Espíritu Santo, pósate en mi boca, que sean tus palabras, Señor, que en este momento puedan decir ese mensaje que tú quieres llevar a cada uno de los corazones de las personas que vayan a ver esta lección divina, esta meditación del Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La lección divina está basada en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14. Y dice: Después de esto, nuevamente se manifestó Jesús a sus discípulos en la orilla del lago de Tiberíades, y se manifestó como sigue. Estaban reunidos Simón Pedro, Tomás el mellizo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos del Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Contestaron: vamos también nosotros contigo. Salieron pues y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba parado en la orilla, pero los discípulos no sabían que era él. Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen algo que comer? Le contestaron: nada. Entonces Jesús les dijo: echad la red a la derecha y encontrarán pesca. Echaron la red y no tenían fuerzas para recogerla por la gran cantidad de peces. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Simón Pedro: es el Señor. Apenas Pedro oyó decir que era el Señor, se puso la ropa, pues estaba sin nada, y se echó al agua. Los otros discípulos llegaron con la barca, de hecho, no estaban lejos, a unos 100 metros de la orilla, arrastraban la red llena de peces. Al bajar a tierra, encontraron fuego encendido, pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo: traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red llena con 153 pescados grandes. Y a pesar de que hubiera tantos, no se rompió la red. Entonces Jesús les dijo: vengan a desayunar. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién era, pues sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo repartió. Lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en este evangelio tan hermoso que hace parte de la octava de Pascua,
se comienza diciendo que es una manifestación. La tercera vez que Jesús se manifiesta a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Jesús resucitado quiere, con esta tercera aparición a ellos, quiere llevarlos a una fe pascual, a una fe basada en su resurrección, a una fe vivida como lo expresó Tomás al colocar la mano en Jesús o sobre Jesús resucitado, cuando dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús nos quiere llevar a eso, a que vivamos una fe sobre Jesús resucitado, sobre la esperanza cumplida, sobre la victoria ganada. Jesús nos quiere llevar a eso, y quería llevar en ese momento a los discípulos a empezar a vivir una fe basada en su resurrección. La tercera aparición de Jesús a los discípulos es un camino que empieza en la noche oscura. En la noche oscura que nos cuenta el Evangelio, en la que por más intentos que hicieron no lograron pescar nada, haciendo similitud también a la noche oscura de la muerte de Jesús, en la que no había esperanza, había tristeza, desolación, confusión, miedo. Esa es la similitud que Dios quiso que también los apóstoles encontraran en esta noche de infructuosa pesca. Este evangelio me hace pensar cómo sería esa noche de Viernes Santo para todos los discípulos, para Pedro, que lo había negado y que la palabra nos dice que después de negarlo la tercera vez lloró amargamente. ¿Cómo lloraría Pedro también al sentir aquel temblor que le confirmaba la muerte de su Señor? ¿Cómo la vivió Tomás, Juan, Pedro? ¿Cómo la vivieron cada uno de los apóstoles? Fue una noche oscura realmente, porque estaban llenos de miedo, confundidos y con la desesperanza de ya no tener a su Señor. Eso también pasó en esta noche, en la que ellos no encontraron el fruto de su trabajo, no lograron pescar. Jesús quiere hacer esa similitud para decirnos que en realidad esa noche oscura no fue una noche vana, que en realidad aquel sufrimiento de Jesús en la cruz, esa tristeza, esa negación de Pedro, toda su pasión y muerte no fueron en vano. Tampoco este trabajo que ellos realizaron durante toda esta noche fue en vano. La noche del Viernes Santo concluye con la resurrección del Señor, con la Pascua de Resurrección, con esa victoria plena, definitiva de Jesús sobre la muerte y el pecado. Y esta noche del Evangelio que hoy nos ocupa culmina con ese encuentro con Jesús, con ese momento de instrucción, de guía, con ese desayuno, con ese encuentro eucarístico también. Por lo tanto, nunca el trabajo en nombre de Dios será en vano. Podrán haber de cierta forma fracasos, podrán haber tristezas, podrán haber luchas, pero siempre se asegurará la victoria de que trabajando en nombre de Dios, Él hace la obra y siempre es para bien, para mejor, para mejor bien de nuestras almas. También en el Evangelio Jesús quiere llevar a los discípulos a que vivan en un tiempo pascual prolongado. ¿Por qué? Porque los discípulos vuelven a pescar, vuelven a hacer el antiguo oficio que tenían como costumbre antes de que Jesús los llamara. Es decir, ellos tienen un retroceso. Ellos, a pesar de ya haber tenido aquel encuentro con Jesús, de saber que Él estaba resucitado, de cierta forma se metieron otra vez en la cotidianidad, como si nada hubiera pasado. Y Jesús les quiere hacer ver que no es así, que ya su llamado es otro y que su llamado es muy importante,
que Él los llama a ser apóstoles, a ser misioneros, a trabajar porque todas las almas puedan tener ese encuentro también con Jesús, a llevar a Jesús hasta el final, hasta incluso su propio sacrificio. Y a pesar de que Pedro tiene un liderazgo y hace un intento por mantener aquella comunidad, hay un vacío, hay una tristeza porque no está el Señor, no tienen guía, no tienen como un destino. Entonces es cuando Jesús es su propia guía, es cuando Jesús les da la instrucción, les dice: muchachos, echen la red a la derecha y allí encontrarán pesca. También es importante resaltar que ellos fueron obedientes y diligentes. No se quejaron, no dijeron: no, eso ya lo hemos hecho muchas veces y no hemos logrado pescar. Ellos no dijeron eso, ellos obedecieron con prontitud, lanzaron la red y encontraron aquella pesca. De esa misma forma Jesús nos invita a nosotros a que trabajemos por la iglesia, por los hermanos, por las almas. Recordemos que todos, como cristianos, desde el bautismo estamos llamados a ser apóstoles. Entonces, ese es el llamado que Jesús les confirma en este momento a ellos, siendo su guía, siendo su apoyo y diciéndoles qué deben hacer para lograr un fruto de su trabajo. También Jesús les pregunta: muchachos, ¿no tienen pescado? Como para hacerles ver que a pesar del trabajo, pues si es solamente con las fuerzas nuestras, pues podremos no obtener resultados, pero si hacemos nuestro trabajo con la fuerza de Dios, si nosotros ponemos el poquito de nosotros y Dios pone su gran parte, pues podrán haber mejores resultados. Jesús también los llama con frases amables. En este evangelio los llama amablemente, y hay otras que les dice muchachos, ¿no? Y hay otra traducción que dice mis queridos hijitos. Entonces Dios los llama con amor, con ternura, los hace caer en cuenta con su ternura y con su amor de lo que deben hacer, ¿sí? Él siempre está allí, Él siempre está dispuesto, Él siempre está con nosotros. En ese momento los discípulos se dan cuenta cuando sacan la gran pesca. Dicen que fueron 153 peces y que además fueron grandes. Fue una gran pesca y que a pesar de eso la red no se rompió. Qué importante es esto, que nos habla de que cada uno de nosotros es también pescador. Jesús le dijo a Pedro: ahora serás pescador de hombres. También se lo dice a los discípulos con este evangelio y nos lo dice a nosotros. Y que a pesar de la gran cantidad de peces, la red no se rompe, porque está con la fuerza de Dios. Entonces así nosotros también tratemos de trabajar cada vez más por nuestra iglesia, en nombre de Dios, por las almas, en nuestra casa, con nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra parroquia, en el grupo parroquial, donde estemos vinculados. Y si no estamos vinculados, pues hagamos el deber, ¿sí? Cada cristiano debe aportar su granito de arena. Pues el Señor en este momento les da a entender a ellos que toda la noche estuvo con ellos, que aquella noche no fue en vano, porque Él toda la noche estuvo con ellos, aguardándolos para darles la instrucción en el momento preciso, para tenerles aquel consuelo de ese desayuno caliente, de ese compartir, de ese encuentro principalmente con Él, que fue un encuentro eucarístico. Entonces aquella noche no fue en vano. También es importante resaltar que Jesús invita a los discípulos a comer. Le dicen: venid y comed. Él es el don, Él es la comunión, Él es la Eucaristía. Él mismo se da plenamente y sin reserva. Estando a la orilla, los invita a compartir esa primera comida del día con Él. Les ofrece el pez, el pan,
con cariño, con amor, los reconforta, los consuela. Entonces Jesús congrega a la comunidad y lo hace en torno a Él, en torno a ese encuentro eucarístico. Qué importante que también nosotros como iglesia hoy centremos nuestra fe, nuestra vivencia cristiana en Jesús resucitado, en la Eucaristía, en ese encuentro con el Señor, en reconocerle vivamente en el Santísimo Sacramento, en ese momento en que Él está allí para nosotros, para escucharnos, para también aconsejarnos, para ser nuestro alimento de vida eterna. Finalmente, el Señor le dice a sus discípulos que coman y compartan, y pues ninguno de ellos se atreve, dice el texto, que ninguno de ellos se atreve a preguntarle quién es, porque ya tienen la certeza de que es Jesús. Entonces viene aquí un silencio, pero esta vez ya no un silencio amargo, triste, desesperado, como el del Viernes Santo. No es ese silencio, ya es un silencio de fe, de confianza, de saber que Jesús siempre está con ellos. Es un silencio de amor. Es muy diferente. Ya tienen la certeza de que es Él que los acompaña y que siempre va a estar con ellos para lo que se viene, ¿no? Para la vida apostólica, incluso para el martirio y la muerte. Jesús siempre va a estar con ellos. Y Él será también su alimento. Basados en este evangelio vamos a dejar una tareita muy sencilla, y es la de cada uno nos vamos a contestar estas 3 preguntas. ¿Qué implica la experiencia de la resurrección de Jesús para mi vida? 2. En este relato aprendemos que la vida y la misión de la Iglesia no es fecunda por nuestro trabajo, sino por la bendición del Señor. ¿Qué me corresponde hacer a mí? 3. ¿Qué gestos de fraternidad pascual estoy promoviendo? ¿De qué forma estoy llevando, esta última pregunta, es de qué forma estoy llevando esa alegría de la resurrección del Señor a mis hermanos? ¿De qué forma lo estoy mostrando? Es importante. Vamos ahora a hacer una pequeña oración, vamos a darle gracias a Dios por permitirnos este momento. Vamos a agradecerle al Señor por esta belleza de la Pascua de Resurrección, por esta octava de resurrección. Vamos a agradecerle al Señor por esa gran noche, la noche del sábado, en esa vigilia pascual, por la gran fiesta del domingo de resurrección, porque continuamos celebrando que nuestro Señor ha ganado la victoria, que el Señor ha vencido la muerte y el pecado, y que aún siendo indignos nos ha regalado esa victoria a nosotros. Te pedimos, Señor, que nos des muchas gracias de conversión, de santidad, para no perder ese premio, para ganarlo para nosotros y para nuestras familias y para todas las almas que podamos. Te damos gracias, Señor, por tu presencia eucarística que nos alimenta y que nos da vida eterna. Te damos gracias, Señor, por María, que con ella nosotros también podamos continuar este camino al que tú nos llamas, este camino de fe pascual, de la fe basada en la resurrección de nuestro Señor, de nuestro Dios, esa fe que tiene sentido con tu resurrección. Te pedimos, Señor, que seas tú nuestra guía, que seas tú ese faro, ese objetivo primero, el de llegar al cielo. Que seas tú, Señor, el que como a los discípulos nos des esos consuelos para nosotros poder continuar la vida, para nosotros poder cumplir esa misión que nos diste desde el bautismo, la de ser apóstoles. Que alejes de nosotros todos los miedos,
y que nos des esa alegría plena y permanente de la resurrección. Te damos gracias, Señor, por toda la iglesia. Te damos gracias, Señor, por el embellecimiento de la liturgia en estos días, por los cantos, por los poemas, por toda esa alegría que está manifestada en la iglesia por tu resurrección. Te pedimos, Señor, que nos permitas vivir en unión contigo y la Santísima Virgen María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y después de Dios, nadie como María.